que realiza Antonio Negri. Antonio Negri, curiosamente, es un anarquista, o una cosa híbrida ahí entre marxista y anarquista. Así se define el mismo Antonio Negri. Tuvo su época de activista radical, el buen Antonio, y en 1971 él publica este artículo que justamente trata de visualizar el Estado a partir de la interpretación de Keynes, pero bajo una construcción interesante, porque es una construcción a partir de esa interpretación de Keynes, pero como producto histórico, ¿no? Algo que justamente se necesita analizar porque hay dos fenómenos que configuran el Estado en el siglo XX. Nosotros nos habíamos quedado con Lenin, nos habíamos quedado con las interpretaciones clásicas del Estado, esta idea de la entidad externa, de la cuestión del contrato social, y el Estado como es una entidad que va a poder llevar a cabo a buenos términos ese pacto social o este contrato social, y con Lenin, pues bueno, una visualización más transparente y decir, bueno, una situación de coerción, de opresión, por parte del Estado, un Estado con clases, y también la visión un tanto reduccionista desde los neoclásicos hasta ese momento, a partir de una breve intervención de Smith, que es este estado gendarme, el estado que nada más procura el buen funcionamiento del libre mercado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en 1917? Dos acontecimientos importantes en el siglo XX, 1917, y justamente no tanto Keynes, sino lo que significó todo ese periodo de reconfiguración económica en donde no había un desenvolvimiento de proyecto socialista o comunista en el mundo. Se estaba desarrollando justamente un Estado que después se estableció como Estado benefactor. Son esos dos fenómenos que van a definir al Estado. Y sí, llama la atención a estudiar porque el Estado fue mucho más hábil. El Estado capitalista tuvo que aprender que justamente tenía que adaptarse a las nuevas situaciones que vamos a explicar en este momento. Nosotros justo vemos este acontecimiento histórico en esta lectura. Primero, Negri nos plantea el periodo de 1929 como un momento fundamental en la periodización del Estado contemporáneo. ¿Por qué? Porque van a pasar un conjunto de acontecimientos, pero esos acontecimientos no solamente van a ser o estallan, o se van a se van a limitar al año de 1929. Vamos a ver que justo tenemos ahí, perdón, que tenemos un conjunto de periodos previos a lo que estamos viviendo en 1929 y que justamente van a estallar sobre todo en lo que es el siglo XIX. Tenemos en el siglo XIX, bueno, y todavía un poquito antes, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII en particular, 1789, tenemos justo un acontecimiento político, económico, que va a configurar el Estado como lo conocemos, que va a ser la misma revolución, la Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa va a tener elementos importantes, va a ser una revolución de masas para cambiar la forma de producción política, económica, que se está viviendo en toda Europa principalmente.
¿Y qué va a pasar aquí? O sea, las grandes demandas que van a haber es libertad, justicia, democracia, entre otras, y se habla justamente como una clase, como una sociedad homogénea, ¿no? En esta clase, esta sociedad homogénea que va a tener que identificar o identifica a un gobierno que son los reyes, como principal enemigo. Esa clase homogénea en donde están los trabajadores, los campesinos, aliados con los sectores capitalistas emergentes, los comerciantes, los productores y artesanos, se unifican. Son compartidas estas demandas y estas necesidades. Sin embargo, en 1848 comienzan justamente a desarrollarse justamente un conjunto de revoluciones y luchas civiles, sobre todo, que en ellas está presente que un elemento clave. En la Revolución Francesa, todos nos llevábamos bien, las demandas eran justo para todas, para todos, y no pareciera ser que había una confrontación de clase. Las luchas civiles que se desarrollan en 1848 tienen la característica de ser luchas entre trabajadores contra capitalistas. ¿Sí? Son luchas civiles en donde dicen, bueno, la libertad, bueno, la democracia, pues al final de cuentas no está llegando a todos. Hay un gran deudor, esto más bien, hay un gran sector de población que no ha llegado a la Revolución Francesa en términos políticos y en términos económicos. Y eso va a generar que para 1948 se generen estas luchas en contra de la clase que finalmente llegó al poder, ¿no? Estas van a justamente a desarrollarse o van a tener justamente su cúspide hacia 1871, que va a ser justamente la Comuna de París. ¿Por qué es importante resaltarla? Porque finalmente la Comuna de París es la primer lucha y victoria, relativa victoria, dura un mes, que van a tener los trabajadores en Francia. Pero a la par que se está desarrollando esta situación, vemos que el Estado, en el caso del Estado, entre 1948 y 1970, dice Negri, aquí se está configurando como un Estado burgués, en donde evidentemente se da cuenta que no es solamente un Estado fuera de la sociedad, un Estado que va a permitir la reproducción del pacto social, del contrato social, sino es un Estado que finalmente tiene que evolucionar, adaptarse a estas nuevas situaciones. El periodo que después, entre 1870 hacia 1917, justamente va a ser un Estado en donde va eh, a tener elementos estratégicos. Primero, un Estado ya va a tener la concentración de, de los aparatos coercitivos y que le permitan la coacción, es decir, tanto las escuelas, tanto para la formación cultural, tanto las leyes, pero también el aparato represor. Y también va a tener justamente el elemento económico que se está configurando. ¿Sí? Es un estado que ya se está definiendo, que si ustedes recuerdan la lectura de Lenin, dice, es un estado que se está modificando, que en este momento, 1919, que es esa conferencia, podemos ver que justamente se ha transformado. Y él no alcanza a ver
el impacto que va a tener la revolución rusa a nivel global. 1917, ¿qué va a tener? Y además, estamos un poquito antes, 1914, con el estallamiento de la Primera Guerra Mundial. Y 1917, la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sigue siendo el mal necesario que tiene el capitalismo. Seguimos viendo, si ustedes recordarán, seguimos viendo películas en donde en la Segunda Guerra Mundial aparece todavía Estados Unidos como el gran héroe en Europa, o todavía resurge esta Guerra Fría en algunas películas. Digo todo esto en términos de las películas, porque como nos va a decir bien Atilio Borón, Hollywood va a ser una maquila, una productora de ideologías, no solamente de películas, y está retomando estos personajes, estas anécdotas históricas y justamente ponerlas en este contexto del siglo XXI, es justamente para ocultar lo que realmente pasa en este periodo, en 1917, a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa a nivel global? Pues no solamente se limita a la generación, finalmente, de una utopía. La vida es bella, dice el profesor José Guadalupe. Muy buena película, pero el final así, a todos nos dejó pa, parados de pestañas, en fin. ¿Se han visto La vida es bella? Sí, yo sí la he visto, profe. Sí, profe. Sí, allí todo estaba muy bien hasta que llegan los gringos a salvar estos cuates. En fin, entonces tenemos 1917. 1917 justamente va a emerger como... Profe, solo una. Dime. ¿A qué se refiere con concentración de los aparatos? Es que no entendí. Ya. El Estado va... una característica que tenían los periodos anteriores o los estados anteriores es que tenían sus estados un tanto disueltos en municipios, en pequeñas regiones y demás. Al igual que las instituciones educativas, en algunas de hecho no existían educaciones educativas como tal, se eran más bien autogestionadas, y hacia 1870, considerando lo que ocurre con la Revolución Francesa, con las luchas que existen, las luchas civiles entre los trabajadores y la burguesía naciente y la Comuna de París, el Estado aprende de esta situación y entonces lo primero que hace es reagrupar y concentrar el aparato de coacción o el aparato represor y también creo que viene siendo la unificación de los aparatos policíacos, militares y demás, y también aquellos que son justamente los aparatos que generan una reproducción ideológica, ¿no? Que son las escuelas, entonces ya se van institucionalizando las escuelas, también ya se van institucionalizando, por ejemplo, la seguridad social, pero es algo muy importante, bueno, en Europa, que va surgiendo de estas luchas que se van desarrollando entre 1948 y 1970, 70 y todavía un poquito más, porque aquí justamente son los movimientos obreros, aquí surge entre los 48 y 71 la Primera Internacional, surge también los primeros sindicatos, los sindicatos como forma organizada, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el Estado aprende de esta situación de confrontación para poder apropiarse de este aparato represor, monopolizar el aparato represor y también monopolizar el aparato ideológico. A eso me refiero. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Nada más era eso. Sí, o sea, pero no solamente va a ser eso. Una situación, lo que estamos viviendo hacia todo el siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que todavía en lo económico funcionaba de forma galopante a partir del dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, que finalmente tenía una, digamos, el Estado se comportaba así desde esa perspectiva del Estado gendarme, el Estado solamente atendía
sobre la reproducción económica como un pequeño, bueno, un gran guardián, un reproductor ideológico y también poder apalear los problemas de seguridad social. ¿Qué pasa en la Revolución Rusa? Tenemos justamente que hay un Estado que en teoría es de los trabajadores, que va a resolver el problema de democracia política con democracia económica. Es decir, desde el proceso de producción. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque en el Estado burgués que tenemos acá, la democracia se centraba en la democracia política, en donde tú depositas un voto y ya, esa es la democracia participativa burguesa, y acá se establece justamente una democracia económica, que evidentemente la democracia o los participantes dentro de una sociedad van a tener derechos políticos, pero también derechos económicos, y esos derechos económicos se van a ver reflejados en la cuestión de los salarios, en la cuestión del bienestar social, en la cuestión de prestaciones, porque al final de cuentas ellos, en el proceso productivo, van a apropiarse de los medios de producción, las fábricas. Y el Estado, justamente, va a permitir esta situación, ¿sí? Entonces, este elemento genera justamente la necesidad de un Estado con participación política y económica. Entonces, ya no tenemos a un Estado gendarme, que nada más su participación económica, que sí la hay, su participación económica es la de procurar que funcione el libre mercado. Aquí no, el Estado va a estar en el mercado y también va a estar en la producción y en el consumo. Entonces, es lo que hay como un proyecto económico, político, social, que justamente va a ser la revolución socialista o el proyecto socialista. Es importante plantear esto como proyecto, porque al final de cuentas, todas esas alternativas, todos estos modos de producción, al final de cuentas, son proyectos económicos, políticos, culturales y sociales que la sociedad los asume, ¿no? El proyecto socialista fue ese y es un proyecto de construcción social, de reproducción social, que al final de cuentas se va a enfrentar a otro proyecto, que ese proyecto es el capitalismo, ¿no? El capitalismo va a tener un problema tremendo, ¿no? El problema que está viviendo el capitalismo justamente va a ser que en 1914, o sea, tenemos 1914, Primera Guerra Mundial. Y ustedes recordarán sus clases de historia, esta guerra mundial es una disputa por los mercados de materias primas y mercados, ¿sí? De productos finales. Es una guerra entre imperios, ¿sí? Y entonces tenemos este problema. ¿Qué otro problema estamos acarreando? Que acá, entre 1948 y 1917, hay una guerra civil entre trabajadores y los propios capitalistas. Es decir,
no hay un consenso sobre el proyecto capitalista. ¿Sí? No, los trabajadores son los olvidados justamente de este proyecto llamado capitalista que emerge sobre todo hacia la Revolución Francesa y justamente, ¿qué está pasando, no? Tenemos otro elemento, voy a recorrerlo acá. Se están desarrollando crisis económicas recurrentes que estallarán en una gran crisis y esta será la crisis de 1929. Entonces, no es una, o sea, el capitalismo que estamos viendo a principios, las primeras 2 décadas del siglo XX, no es un capitalismo que esté en terciopelo, que esté avanzando como si nada, que esté en un buen consenso, es un capitalismo que tiene sus contradicciones, que tiene sus ofensivas, que a la par está reconstruyendo los estados, tiene un estado, hay que decir que un elemento clave es que tiene un estado en pañales, por así decirlo. O sea, todavía no sabe, esa pecera, como vimos en una de las editoriales, esa pecera ideológica que tenía el capitalismo del estado gendarme, había relegado al estado con un tanto de desdén, y todavía no sabía qué tanto lo puede ocupar, se está configurando. Y justamente en esa crisis, más bien en 1917, va a generar esa situación. ¿Qué va a ocurrir en 1917? Pues tenemos que el gran coco se manifiesta, ¿no? Ese fantasma que recorre el mundo, llamado el fantasma del comunismo, se vuelve real. O sea, no nada más es una anécdota que menciona Marx, sino ¿qué pasa? Pues imagínense ustedes, estamos no con esta innovación científica tecnológica que es la Internet, sino con una innovación arcaica, si hay comunicación, hay cartas, y una de esas cartas que se expanden, hay correos, se llamaban muchos periódicos internacionales, se llamaban el correo de tal, el correo socialista, el correo de tal, y sobre estos mismos periódicos, correos que se hacían llegar en todo el mundo, se daba la gran noticia de que en Rusia en 1917 se está generando un proyecto de Estado socialista que implicaba un Estado de los trabajadores. Entonces, ¿qué impacto creen ustedes o cómo se imaginan ese impacto mediático en todo el mundo en un contexto en que vivimos en una situación de tensiones de clase, ¿no? Hay que recordar, la Revolución Mexicana se está desarrollando en 1910, pero ya tenía justamente contradicciones, luchas caudillistas, por aquí, por allá, 1908 también, y es hasta 1917 en donde se llega nada más así a plantear la constitución, pero no hay una pacificación del país. O sea, estamos en turbulencias, situaciones similares en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, en ese contexto te llega la información de que hay un Estado de los trabajadores y un proyecto llamado socialismo. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan? Bueno, por lo que leí, o sea, en ese periodo, bueno, bueno, por lo que leí de la lectura, lo que hizo el capitalismo al ver que no le quedaba de otra, empezó a reconocer políticamente al obrero. Pero eso, leí que eso le ayudó a, aquí lo tenía, espérame.
O sea, al tenerlo, al reconocerlo políticamente, tiene control político sobre él. Y eso le permite el perfeccionamiento de el perfeccionamiento de la organización social de extracción de plusvalor. Es decir, le encontró una forma, reaccionó y tuvo una capacidad de reacción y encontró una forma más perfecta de extraerle plusvalor al obrero, pero obviamente como ya está reconocido, pues, por decirlo así, no hay pretexto como para hacer una revolución o algo así, pues. Sí, Eduardo. Sí, es como que el despuesito, pero justamente llega a esa situación que bien mencionas, Eduardo, porque a nivel global, en esta situación tensa que tiene el capitalismo, en la clase que ellos han formado y la confrontación que tiene el capitalismo, la burguesía, los empresarios con los trabajadores a principios del siglo XX, el hecho de que los trabajadores estén o hayan recibido la noticia de que en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, ha estallado una revolución con un proyecto socialista de Estado de los Trabajadores bajo esas connotaciones que yo les planteaba, genera justamente una consigna de los propios trabajadores, una finalidad, abrazar el proyecto socialista en todos los movimientos obreros a nivel global. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Pues que ya las luchas obreras ya no se van a limitar a decir salario, mejor contratación, reducción de jornadas y demás, sino van a decir, pues, ¿para qué pedimos estas migajas? Pidamos el pastel completo. Socialismo, nada. Eso es lo que genera la revolución rusa a nivel global, la generación de una alternativa de proyecto social, económico y político a nivel global para los trabajadores, que ya empezaban a ser una clase mayoritaria. Entonces, esta situación justamente es la que le preocupa a la burguesía, porque sopas, o sea, ¿qué vamos a hacer? Aquellos cuates ya están coqueteando con el socialismo de la Unión de Rusia, y pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, o que se vayan para allá, pues significa el acabose de nosotros, la burguesía. Los reprimimos, pues esa va a ser también una opción que se va a desarrollar justamente con el fascismo. Justamente bueno, en Francia, en Italia, en España, en Alemania, van a ejercerse justamente ese fascismo. Y también justamente lo que va a resaltar la visión o lo que va a representar Keynes, dice Negri, va a ser esa visión mucho más inteligente. ¿Sí? Esa visión en donde dice, chin, primero cuestionándose por qué los trabajadores se están movilizando, y cómo podemos parar esa expansión hacia el proyecto socialista. Y entonces Negri justamente hace esa caracterización en donde justo en las zonas cercanas, el proyecto tiene que ser justamente pararlos, ¿no? Y él justamente ve una situación también en el 17, el error que va a ser las formas en que quedan el Tratado de Versalles. Ustedes recordarán, o sea, inicia la Primera Guerra Mundial, 1914, se firma después el Tratado de Versalles, en donde finalmente el gran deudor va a ser Alemania. Keynes va a decir, eso es un error garrafal, lo único que hicimos con este acuerdo de Versalles es justamente generar un nuevo problema que al paso del tiempo va a estallar, ¿sí? Más adelante va a estallar. Y justamente muchos funcionarios, también no solamente lo va a decir Antonio Negri, sino también Robert Skidelsky, que es un biógrafo de Keynes, se burlaron, el mismo Churchill se burla de decir, no, pues como si tenemos la victoria, somos los ganadores, pues ahora sí, que se chinguen pinches alemanes, y tenemos toda la razón y es falso que la apreciación que está viendo Keynes, ¿no? Keynes está viendo que va a resurgir justamente un
un estado mucho más fuerte, más bien una situación mucho más fuerte, pues no es nada menos que Alemania. Alemania, salvo la derrota que tuvo en la Primera Guerra Mundial, no la exime de que finalmente era una potencia que se estaba figurando, que se estaba, que tenía fuerza, que tenía décadas de formación desde Bismarck, en donde el Estado, el sector empresarial, se habían fusionado para establecer un Estado fuerte que había justamente generado un pacto social con los trabajadores, con la seguridad social, con las distintas prestaciones, y justamente eso a largo plazo iba a servir como un capital político y económico y militar para que en un momento de recuperación de Alemania pudiera justamente generar mejor, digamos, una respuesta a las condiciones como quedó el Tratado de Versalles. Finalmente, justo lo que plantea Negri es que Keynes, en algunos textos, ha hecho la reflexión de cómo evitar la expansión socialista, ¿no? Cómo evitarla, cómo hacer que justamente de toda esta expansión que está teniendo de Rusia a lo que después va a ser la Unión de Repúblicas Soviéticas, socialistas, no se expanda hacia el resto de Europa, ¿no? Entonces, el Estado y la economía y el vínculo Estado-economía van a jugar un papel fundamental. ¿Cómo podemos evitar la expansión del socialismo? Pues bueno, aplacarlo finalmente desde los problemas que se están desarrollando desde el capitalismo para los trabajadores, que viene siendo finalmente la cuestión económica de los trabajadores y económica a nivel global. ¿Qué más pueden decir ustedes de esta parte? Dice en el segundo apartado, Keynes, 1917-1929, la conciencia del impacto del octubre rojo sobre la estructura del capital o de la reproducción del mismo capital, de la economía. Preguntémonos entonces cómo se pudo rastrear el desarrollo de la conciencia capitalista. Que eso es algo muy importante. La conciencia capitalista, que se me hace relevante, como lo plantea Negri, es justamente es estar consciente de la forma en que se está moviendo el capital, el capitalismo como sistema. Decir qué es lo que tengo que hacer como capitalista no significa estar consciente del capitalismo en su conjunto, ¿sí me explico? Decir que, bueno, invierto y tengo una ganancia, etcétera, etcétera, no significa estar consciente de todo el capitalismo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en términos de reproducción del sistema en su conjunto, este tipo de análisis de decir, bueno, invierto y yo obtengo una ganancia, van a ser los que más entorpecen el funcionamiento del capitalismo. La conciencia del propio capitalismo es cuando justamente se tiene un análisis de decir, bueno, somos capitalistas, pagamos salarios y la reproducción de todo el capitalismo tiene estas características, bla, 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 bla. El pensar esta situación, justamente, estar consciente de cómo funciona este capitalismo, va a ser lo que va a permitir que sus verdaderos intelectuales, sus intelectuales menos torpes, menos torpes en términos de que son reduccionistas y dicen, bueno, mientras yo haga una inversión voy a seguir siendo capitalistas, no, sino de aquellos como Keynes que pueden analizar justamente las consecuencias de X o Y política, que están al tanto de cómo están avanzando ellos, pero también de cómo, en este caso con la Unión Soviética, cómo están avanzando los proyectos socialistas y cómo poder bloquear ese avance. Entonces, a eso se refiere Negri con este avance del proyecto socialista. Preguntámonos entonces cómo se pudo rastrear el desarrollo de la conciencia capitalista, en qué forma y en qué medida se apresta el 29 a sus radicales implicaciones y sobre todo cuál es el conocimiento de los años que nos interesan, en 1917 y 1929.
Sobre 1917 sabemos muy bien esta situación de la Revolución Rusa. Negri lo plantea de la forma siguiente. Ahora se señaló el 17 se presenta al mismo tiempo bajo dos aspectos. Como problema internacional y como problema interno de diversos países, 17. Problema internacional. Tenemos un proyecto socialista que pretende avanzar y que justamente está generando empatía con los movimientos locales que tenemos. Así como, el segundo elemento, como problema de la contrarrevolución. ¿Cómo los paramos? ¿Cómo paramos este proyecto socialista? Así como el aislamiento de la Unión Soviética, ¿sí? ¿Cómo los aislamos política, ideológica y económicamente? Y como problema de represión potente del movimiento de la clase obrera, sindical y político, que extiende la experiencia en todo el mundo capitalista y les tiene en términos hegemónicos, en donde entre 1918 y 1926 se organiza bajo la forma de movimiento de consejos, etcétera. Entonces, uno de los principales análisis va a ser la conciencia de que justamente lo que menciona Eduardo, estar conscientes que existe una clase trabajadora, eso va a ser un elemento clave en la configuración del Estado, que si se alcanza a ver el pizarrocito. Sí, profe. Sí, bro. La configuración del Estado. Reconocer la existencia de la clase trabajadora. Y eso es algo muy importante, eso, reconocer el otro sector que en primero luchó contigo para las revoluciones burguesas de todo el siglo XIX, que no atendiste sus problemas y que en este momento se ha dado cuenta y ha tomado conciencia que tú, la burguesía, eres su enemigo, por la relación capital-trabajo. Entonces, ¿qué haces tú para poder avanzar como sistema? ¿Te mantienes y no los reconoces? ¿Avanzas como si nada? Pues no. Tienes que avanzar reconociendo la existencia de este sector. Entonces, para eso va a ser algo importante. ¿Cómo se va a transferir esto en elementos económicos? Pues bueno, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Entonces, dice Negri, utilizando algunas referencias del mismo Keynes, si nuestro propósito deliberado es el empobrecimiento de Europa Central, me atrevo a predecir que la venganza no se hará esperar. Esto estamos hablando de cuál va a ser la estrategia en el Tratado de Versalles. Eso que les mencionaba de Alemania, si nuestro propósito deliberado es el empobrecimiento de Europa Central, me atrevo a predecir que la venganza no se hará de esperar. Nada podrá retrasar entonces por mucho tiempo la guerra civil final entre las fuerzas de la reacción y las desesperadas convulsiones de la revolución, entre cuales los horrores de la reciente guerra alemana palidecerán y destruirán cualquier sea el vencedor, la civilización y el progreso de nuestra generación. Pero, ¿qué otra vía podría seguir? Una sola, consolidar la economía de Europa. Consolidar la economía de Europa. O sea, dice Keynes, el Tratado de Versalles va a generar esta reacción, bla, bla. Estamos condenando a Europa Central a un empobrecimiento de su economía en un contexto de expansión de la del proyecto socialista. Pues, ¿qué quiere decir? Que si estos cuates terminan en crisis, pues los trabajadores van a ver el proyecto socialista justo como una alternativa. No puede ser la opción. ¿Cuál es la opción? Dice Keynes. Consolidar la economía en Europa Central como una barrera contra los soviets rusos.
y como forma de control de los movimientos revolucionarios internos. ¿Sí? ¿Me permiten tantitito? Perdón, los gajes de estar en casa. Entonces, el proyecto va a ser reconfigurar estas economías. Entonces, ya desde acá Keynes justamente llama la atención y eso deberíamos de aprender todos. No solamente está viendo el hecho económico, sino también la situación política. Cuando nosotros vemos en la propuesta de la teoría general la preocupación por la demanda agregada, y también de la demanda efectiva, ¿de qué estamos hablando? Esa es la pregunta. O sea, finalmente decimos que justamente esta demanda la van a hacer dos sectores. Uno va a ser sobre la inversión y otra va a ser el consumo. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Cómo también lo podemos expresar? Ah, bueno, entre la ganancia y los salarios. La ganancia de los empresarios, ¿sí? La ganancia va a servir también para invertir, para consumir, pero los salarios, en su mayoría, van a ser solamente para consumir. Bueno, van a ser para consumir en su totalidad. Los trabajadores no, por cuestiones del poder adquisitivo, no van a poder invertir. Entonces, estos no solamente van a ser variables económicas. ¿Quiénes están detrás de la ganancia? ¿O quién está detrás de la ganancia como sector social? ¿Y quién está detrás de los salarios como sector social? ¿Qué dicen ustedes? Roberto, Nancy, Hanna, Eduardo, José, Antonio, Melissa, Juan. Perdón, profe, ¿qué preguntó? Es que vino mi papá y me pidió una cosa. Ah, no te preocupes. Les pregunto en general a todos, ¿eh? ¿Quién está detrás de los salarios y quién está detrás de las ganancias como sectores sociales? Pues los capitalistas detrás de las ganancias, los dueños de los medios de producción. Y, o sea, ¿quién los da o quién No, los no, sí, persigue? sí, tu respuesta está bien. Ah, y pues desde los salarios, los obreros. Gracias. Es a lo que comentábamos, o sea, cuando nosotros vemos, al final de cuentas, de la teoría general que se va a desenvolver con Keynes, no solamente está analizándose de una perspectiva de variables económicas, la demanda efectiva que puede existir también de materias primas, de bienes de capital y al final de cuentas, de bienes de subsistencia y suntuarios van a ser justamente por los sectores de empresarios y trabajadores. O sea, el consumo justamente no solamente va a estar determinado por una variable este, autista, antisocial, la histórica, etcétera, etcétera, sino que finalmente son variables que están detrás sectores sociales, ¿no? Que es importante
tenerlo presente. Cuando nosotros analizamos o cuando se analiza el periodo que estamos viviendo de López Obrador, ver hasta qué punto esas ayuditas que en el neoliberalismo no se permite porque no crea que es lo correcto, no, sino porque el gasto que significa ese tipo de programas es gasto que deja de pertenecerles al capital, como rescates financieros, rescates a empresas, rescates a la N, y justamente lo que al final de cuentas es un ejercicio de gasto. Y cuando se da la orientación de ese gasto a programas sociales, se dice, no, eso no sirve económicamente. No, no, no. Es lo mismo que se le planteaba a Keynes. Pero Keynes, ¿qué estaba viendo? Keynes finalmente estaba viendo un problema. Tenemos un problema en términos de demanda, ¿sí? Esta demanda que está cayendo, ¿sí? Y esta caída de la demanda se debe a que hay un bajo ingreso. El consumo cae y esto se debe al bajo ingreso, ¿sí? ¿Y este bajo ingreso qué es? O sea, de aquí no hay ningún problema. Esto simplemente, si cae la demanda, estos cuates dejan de producir, dejan de invertir. Pero acá los que mayoritariamente justo van a tener un peso relativo sobre el consumo van a ser los trabajadores, porque los trabajadores son mayoritarios en términos de clase, en términos numerarios, van a consumir la mayoría de la comida, del vestimento, de lo que se está produciendo, de calzado, etcétera, etcétera, porque son mayoría. Slim, por mucho que tenga un fetiche con los zapatos, no podrá consumir todos los zapatos que puedan producirse en una economía nacional. Si me explico. Entonces, Negri dice, bueno, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Y pues está viendo al otro lado, está viendo el proyecto socialista de la Unión Soviética, en donde pues, Lenin, que no solamente va a ser un líder político y un estratega político, sino también va a ser un estratega económico y un economista visionario, ¿no? Entonces, cita Negri a Keynes cuando Keynes hace referencia a Lenin. No sé si ustedes llegaron a esa referencia en la página 76. Dice, se dice que Lenin, dice Keynes, se dice que Lenin había declarado que el mejor modo de destruir el sistema capitalista consiste en arruinar su moneda. Ciertamente Lenin tenía razón. No existe medio más sutil y más seguro que socavar las bases de la sociedad existente. Combinado el odio popular contra la clase empresarial, ¿sí? O sea, Keynes está viendo, retomando esto, pero él está viendo también desde esta perspectiva este odio que existen entre estos dos güeyes, ¿sí? Pero en términos económicos tienen una expresión. Dice, combinado el odio popular contra la clase empresarial y el golpe lanzado contra la confianza que produce la turbación violenta y arbitraria de los contrarios y del equilibrio establecido por la riqueza, o sea, finalmente, pues no deja de tener un referente ideológico y político, que es la defensa de la burguesía, repito, y el golpe lanzado contra la confianza que produce la turbación violenta y arbitraria de los contratos y del equilibrio establecido por la riqueza, lo cual es el fruto inevitable de la inflación. Esos gobiernos han vuelto prácticamente imposible la continuidad del orden social y económico del mundo del siglo XIX. Entonces, aquí tenemos justamente un elemento estratégico en términos económicos y políticos que está viendo Keynes. Keynes dice, bueno, si hay que reconocer eso, tenemos un problema que esta caída de la demanda, del consumo, bajos ingresos, justamente está desarrollando una crisis, ¿sí? Y el problema es que no podemos dar alternativas porque gran parte de nuestros economistas, si no es que todos nuestros economistas, se basan justamente en la ley de Say para interpretar esta realidad económica. Entonces, para estos cuates no existe la situación que estamos viendo acá arriba, sino que en términos de la ley de Say, si ustedes recordarán el flujo económico, tenemos en términos de las empresas,
los hogares. Entonces, según el ciclo económico, las empresas y bueno, los hogares van a ofertar fuerza de trabajo, materias primas, ¿sí? Las empresas van a demandar para, final de cuentas, estos producir bienes y servicios finales, que son los que los hogares van a demandar y las empresas van a ofertar. Y a su vez, lo que nos dice este elemento es que los hogares van a tener su contraparte. Van a obtener salarios y con estos, y aquí van a obtener ingresos. Entonces, los hogares con esto van a demandar, con este dinero, los bienes y productos finales. ¿Qué pasa cuando las empresas invierten? Justamente lo que están haciendo es comprar fuerza de trabajo, materias primas, ¿sí? Y van a generar justamente el número de empleo necesario que se necesita para esta economía. Entonces, al final de cuentas, el hecho de invertir por sí mismo va a generar un consumo, ¿sí? Y va a generar justamente una oferta que sea igual a la que la oferta va a ser igual a qué? La demanda. A la demanda. Nosotros aquí, justamente bajo esta ley de Say, ¿qué va a pasar? O sea, la oferta va a ser igual a la demanda. Mercado se regula. No hay desempleo involuntario. ¿Sí? Y los mercados se vacían. Entonces, todo esto al final de cuentas es, no hay crisis. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo mencionamos? Finalmente, porque es lo que Keynes va a decir. Todo esto que se ha estado planteando, pelas, realmente no está funcionando. Realmente lo que está mostrando es una incapacidad de interpretar que justamente no se está considerando el monto del salario, que en este caso, supongamos, el monto del salario, alcanzan a ver la presentación del... No, ¿verdad? El pizarrón. No, profe. Bueno, ahora sí. Entonces dice, no, aquí no hay crisis, y entonces, ¿por qué decimos que está mal? Dice Keynes. Acá las empresas, si bien pueden estar pagando un salario, el salario en ocasiones es muy bajo, y esto, al final de cuentas, genera que la demanda caiga. Y tenemos otro elemento, que el desempleo también es involuntario. Es decir, se pensaba dentro del pensamiento neoclásico de finales del siglo XIX
que las personas decidían, bueno, todavía se nos enseña en la carrera, que las personas deciden mantenerse ocupadas en función del salario que se les paga, pero también en relación a su ocio. La relación salario-ocio, en función de ellos tienen una curva en donde evidentemente a más salario, menos ocio, pues bueno, tal vez lo acepten, y en otra situación van a preferir el ocio, aunque el salario sea cero, ¿no? Entonces, en función de ese análisis, de esa cesta, el trabajador decide trabajar o no trabajar. Entonces, se queda solamente que el desempleo va a ser voluntario por decisión del propio trabajador. No se consideraba la existencia del desempleo involuntario, que es aquel por cierre de fábricas, por baja inversión y demás. Lo que Keynes les plantea es de que no, están mal. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que una caída de los salarios finalmente va a generar una caída de la demanda, y las mismas empresas lo que van a empezar a hacer es bajar el número de trabajadores, y lo que va a estar generando este desempleo involuntario. Al caer el desempleo, justamente va a generar un desempleo involuntario que todavía va a ahondar esta caída de la demanda, ¿sí? Y justamente va a prolongar esta situación que conocemos como crisis. Lo peor es que las salidas de estas crisis es justamente generar un pleno empleo, que no va a ser más que, bueno, voy a bajar todavía los salarios con tal de incrementar el número de empleados que vamos a tener. Y dice, bueno, como medida momentánea puede ser que sí, pero al final de cuentas no va a tener un impacto sobre la demanda, porque la demanda no va a crecer. Puedes tener un montón de empleados con bajos salarios, y ¿qué va a pasar? El ingreso se va a quedar, no va a crecer, el ingreso de las familias en términos agregados no va a crecer. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, el equilibrio entre la oferta y la demanda no se va a dar. Por lo tanto, la ley de Say, que cada oferta genera su propia demanda, no se cumple. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, insisto, vale mucho la pena analizarlo, ver. ¿Por qué? Porque en este momento de crisis necesitamos una reflexión similar. Eh, ¿Qué ha pasado? Todos estos tecnicismos que en ocasiones asimilamos no nos dan para poder dar alternativas. El elemento político queda de lado, le hacemos feo, fuchi, eso no es economía. Y bueno, todo lo que se ha trabajado en los últimos 50 años sobre economía han conducido a ello. Y evidentemente en el caso de Keynes es un ejemplo de que sí recurre, ve, incluso él dice, voy a luchar en contra de esta expansión del socialismo, pero lo va a hacer de una forma hábil, no se va a ir como otros sectores más reaccionarios que va a seguir con el desdén, y van a decir, pues bueno, si es por las buenas o voy a ser por las malas, ¿no? Y van a engendrar este autoritarismo mediante este fascismo que se va a desarrollar en los otros países, que no es más que la expresión velada del capitalismo autoritario. ¿Qué pasa en este momento? En pleno siglo XXI nosotros vemos que pues se ha incrementado. O sea, ¿qué pasa con países como México? Hay una investigación de aquellos compañeros, compañeras, el impacto de la informalidad sobre las finanzas públicas, ¿no? ¿Qué es el sector informal? ¿Por qué no se integra? ¿Cómo está subsistiendo? ¿Cómo podría integrarse a un sistema fiscal? ¿Y por qué no se integra, no? Que es algo importante. No hay legitimidad sobre las finanzas públicas, sobre el Estado mexicano, por la forma en que ha funcionado. Un Estado corrupto, pues no es legítimo, y por lo tanto, no va a generar legitimidad para los ingresos, ¿no? Bueno, seguimos en con Keynes. De otra parte, ya en 1922 la posición de Keynes había cambiado. ¿Qué pasa en el 22? Pues bueno, ya se relaja el asunto. 17, pues pareciera ser que Alemania
la Alemania salvaje que se esperaba no se había revelado como anunciaba Keynes, pero bueno, no iba a ser de inmediato. Evidentemente, las presiones que había tenido Keynes y las críticas que le habían ejercido hacia Keynes terminan doblegando a Keynes, a este Keynes crítico, y finalmente él asume, ¿no? En el 22, dice, la angustia y la rabia intolerables que lo habían obligado a retirarse de la mesa de negociaciones en París se habían aplacado. La visión más superficialmente optimista. Si me remito 2 años atrás, donde hacía la crítica, y releo lo que escribí entonces, veo que los peligros entonces inminentes fueron superados felizmente. Bueno, eso es lo blandito que también era Keynes. En fin, al final de cuentas, lo que quiero resaltar con esta lectura, que vale muchísimo la pena, es ver este personaje como un producto histórico, un personaje más consciente del Estado. El Estado tiene que tener una participación económica, el Estado burgués tiene que tener una participación económica para poder solucionar los problemas de reproducción del capital. Estamos hablando finalmente que ante la inviabilidad de la ley de 6, evidentemente pues tenemos que replantear justamente que justo para el crecimiento económico, el crecimiento de una economía, tenemos justamente que considerar el conjunto de estas variables. Es decir, que justo, si bien van a haber algunos momentos en que la inversión y el consumo sean insuficientes por sí solos por sí solos, bajo el funcionamiento autónomo del capital, el Estado, a partir del gasto, va a poder generar un crecimiento de estos dos, de la inversión, a partir de la inversión pública, en obra pública, y también el consumo. Esta inversión, al final de cuentas, va a tener un impacto sobre el consumo en la medida en que se van a crear más puestos de trabajo, más empleos, y al final de cuentas esto va a generar que vaya a haber un crecimiento de la economía, ¿no? Incremento del gasto para justamente ver que estos desequilibrios que hay ahí arriba, porque la ley de 6 no se va a cumplir, no se cumple. Entonces, cuando esos momentos en donde hay una situación de desempleo o de bajos salarios, el Estado puede entrar con el ejercicio del gasto público para compensar al sector privado en aquellos salarios, en aquellos empleos que no puede generar, y también puede entrar en la inversión pública para poder consumir aquellas cosas aquellos bienes que la iniciativa privada puede vender, pero ante la compra de la población o de la misma iniciativa privada, por ejemplo, materias primas, entonces entraría el Estado para poder justamente adquirir esos bienes. Entonces, aquí ya tenemos que al final de cuentas la demanda va a hacerse efectiva, ¿no? Todo esto justo va a tener un elemento económico, político, creo que no les pasé esto. Un elemento político, económico. Creo que nadie está en la sesión porque van varias veces que se queda sin proyectar el pizarrón y nadie me dice nada. Bueno, este último cuadrito, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, ya, profe. Perdón, profe, es que pensé que no estaba haciendo nada en el pizarrón. Creí que lo estaba platicando, pues. Ya, sí, repito, o sea, de estas variables del Producto Interno Bruto igual el consumo, inversión, gasto, la diferencia de la balanza comercial, al final de cuentas, Keynes va a generar justamente que a partir del incremento del gasto, el gasto en el consumo y la inversión en aquellos sectores
económicos en donde tanto la inversión como la generación de empleos no pueda realizarse y el consumo no pueda realizarse a cabalidad, el incremento del gasto en estos dos sectores van a generar justamente esa demanda efectiva. Aquí vamos a tener la demanda efectiva, que al final de cuentas van a generar el crecimiento de la economía. Entonces, es un requisito para el mecanismo de contención. Keynes está viendo justamente cómo parar, o sea, no solamente está analizando cómo resolver el problema económico y el Estado cómo puede ayudar a resolver el problema económico, sino cómo contener a aquellos, o sea, digamos que no sé si pueda transmitir, es esa preocupación, es esa aportación de un sector de capitalistas, intelectuales, que van más allá de la discusión del fundamentalismo del libre mercado, ¿no? Son capitalistas que están pretendiendo justamente avanzar, oponerse hacia el proyecto socialista, y en esa construcción generan alternativas para el propio capital, que bueno, se suman a esta situación, que se integran, se reconocen a los trabajadores, se van a reconocer justamente la participación del Estado en algunos sectores estratégicos, justamente porque por sí sola la iniciativa privada no puede en esta primera gran parte del siglo XX, no puede, por un lado está devastada por la Primera y después la Segunda Guerra Mundial, y después en algunos países que están atrasados como América Latina por esta situación de periodo colonial, tenemos que el Estado, la iniciativa privada está también muy jodida, y entonces son los estados los que empiezan a tener mucho mayor fuerza. La discusión del Estado en los años 40 va a retomar muchísima fuerza en términos económicos, porque también está dentro de los proyectos de independencia, están en los proyectos alternativos al capitalismo, ya se asumen dentro del proyecto del propio capitalismo, están en los proyectos de desarrollo, sobre todo como gran orquestador del desarrollo económico y social en lo que viene siendo la parte final de la primera mitad del siglo XX, y después en lo que queda en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, todas estas implicaciones van a tener un impacto sobre la constitución del Estado, la participación política. Hay una división del trabajo dentro del propio Estado, que va a permitir finalmente como un funcionamiento que va a contener la marcha del socialismo en el siglo XX. Y eso es muy importante analizar, porque van a confluir N elementos. Aquí le paramos con este elemento, y ya después les voy a enviar la lectura de Jaime Osorio. Vale muchísimo la pena leer, revisar, porque aquí ya nos metemos sobre las interpretaciones de la configuración del Estado en el siglo XX, y justo cómo